Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacerle el review a este sistema de refrigeración líquida de la marca ID Cooling. Es el sistema FrostFlow 240, una de las opciones más económicas que hay en refrigeración líquida en el mercado. Vamos a estar haciéndole la instalación en un equipo y después vamos a comparar qué temperaturas tiene utilizando este sistema comparado con el ventilador que trae de fábrica el procesador. Vamos con la intro y arrancamos. Antes que nada vamos a ver qué es lo que trae adentro de la caja. Lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones. Después tenemos una cajita en donde vienen los soportes para los distintos modelos de procesadores. Después tenemos dos coolers de 120 milímetros y finalmente la unidad de refrigeración completa. Además trae una jeringa con pasta térmica y todos los tornillos necesarios para la instalación. Este es el equipo al cual le vamos a estar haciendo la prueba. El procesador que tiene es un AMD FX 8350, es un procesador que tiene 120 de TDP y suele levantar bastante temperatura. Antes de desconectar el cooler que trae de fábrica, le hice un test al CPU para ver qué temperatura levantaba y como vemos arrancó en los 42 grados estando en reposo y llegó hasta los 74 grados después de estar durante 10 minutos funcionando al 100%. Lo primero que vamos a hacer es sacar el cooler original que tiene instalado el equipo. Para eso hay que destrabar la única traba plástica que tiene y después lo retiramos para arriba. Lo siguiente va a ser sacar los dos anclajes plásticos que van atornillados al motherboard. Una vez que hicimos eso, vamos a sacarle la tapa trasera al CPU y le sacamos la chapita en donde van fijados los soportes que antes retiramos. Lo siguiente es colocar el soporte metálico que viene en la caja del sistema de refrigeración líquida con los 4 tornillos que van a atravesar hacia el otro lado de la placa base. Una vez que los colocamos, lo siguiente que tenemos que hacer es dar vuelta el equipo y vamos a ponerle 4 arandelas de goma que vienen también en el kit de instalación. Y una vez que ponemos las arandelas, lo siguiente es poner estos espaciadores metálicos que son como unas tuercas un poco más altas que van a rosca, los cuales debemos atornillar simplemente a mano hasta que notamos que quedaron bien firmes. Simplemente ajustándolo con la mano es suficiente. Aprovechando que trae una jeringa con pasta térmica, lo que hice fue limpiar el procesador de la pasta que tenía y colocarle pasta nueva, así ya queda todo perfecto. Una vez que tenemos todo eso listo, lo siguiente que vamos a hacer es colocar los dos ventiladores sobre el radiador. Los ponemos en la posición y ponemos los 4 tornillos que fijan a cada uno de los ventiladores. Antes de colocar todo el sistema, no nos tenemos que olvidar de remover esta etiqueta que viene en la superficie que va a estar en contacto con el procesador. Después de sacar la etiqueta, solo nos queda montar este soporte metálico. Si se fijan bien, hay una flechita dibujada en cada uno de los lados, entonces hay que hacer coincidir esas flechas y girar el soporte metálico en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijado. Una vez que tenemos todo listo, lo que vamos a hacer es presentar los componentes en el lugar donde van a quedar instalados, más o menos para calcular los espacios. Vamos a colocar la bomba, la parte que va sobre el procesador, en su lugar y vamos a atornillarla con los 4 tornillos que vienen en el kit de instalación. También lo ajustamos con la mano hasta que notemos que quede bien firme. Después vamos a colocar el radiador ya con los coolers puestos en la parte superior del gabinete y lo vamos a dejar fijado con los 8 tornillos que vienen preparados para eso. Le colocamos el filtro antipolvo y después lo único que nos queda es la conexión eléctrica.
Los ventiladores vienen con un adaptador que básicamente lo que hace es unir los dos conectores en uno solo, y ese conector hay que enchufarlo en el mismo lugar donde estaba conectado el cooler original, es decir, en el conector que dice CPU fan del mother. Y después la bomba del sistema tiene un conector SATA que lo conectamos directamente a la fuente. Les dejo un clip para que vean el ruido que hace el sistema cuando está en funcionamiento. Y como prueba final volví a hacer la misma prueba de temperatura que había hecho al comienzo con el cooler original, y como vemos la diferencia de temperatura es bastante importante. El procesador empieza funcionando en los 40 grados cuando está inactivo y llega hasta los 46 después de estar 10 minutos funcionando al 100%. Es decir que tenemos casi 30 grados de diferencia con la temperatura que obteníamos con el cooler original. Como conclusión, obviamente podemos decir que el sistema funciona realmente muy bien, es muy efectivo para bajar la temperatura de cualquier procesador, y si bien no son muy económicos, se los recomiendo a cualquiera que tenga problemas de temperatura o quiera bajar el ruido que hace el gabinete en forma interna. Eso ha sido todo por este video, muchas gracias por ver hasta el final. Como siempre me pueden dejar cualquier duda en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.